Actualmente somos casi 70 personas. Un agradecimiento también muy especial a nuestros invitados, oradores, Bernard, Álvaro, Fernanda y Marto. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición para hacer espacio en sus agendas a esta presentación. Este evento es una iniciativa de la Universidad Nacional de Rafaela. En esta universidad tenemos distintas actividades relacionadas con la industria de videojuegos. Tenemos un programa, una carrera dedicada al desarrollo de videojuegos. Tenemos también el observatorio de la industria del videojuego aquí en Argentina y tenemos distintas clases relacionadas con videojuegos y tecnología, como por ejemplo realidad virtual. Y también hay que decir que este es un evento con la colaboración de distintas instituciones, con el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Fe, en particular con la dirección del área de ciencia y tecnología y con el apoyo de ABA, la Asociación de Desarrollo Videojuego de Argentina. Como pueden ver, hemos tenido mucha ayuda para este evento, así que muchas gracias a todos. Voy a explicar brevemente cómo será este evento, cómo lo vamos a organizar. Tendremos, por un lado, las 4 presentaciones que se sucederán una a otra. Las presentaciones serán de unos 10 a 15 minutos de duración, cada una de ellas. Y solamente voy a mencionar aquí los nombres de las compañías y sus presentadores. Ellos nos van luego a explicar más sobre su historia, así que no me quiero adelantar a nada. Luego de las 4 presentaciones, vamos a dejar tiempo para las preguntas y respuestas. Esta parte será dirigida por Daniel de Latin American Business School. Gracias, Daniel. Y siéntanse libres de usar el chat para escribir las preguntas que quieran plantear, de manera de poder leerlas al final. Las pueden escribir ya sea en español o en inglés. Podemos traducirlas, esto no es problema. Y por favor, también especifiquen si están dirigiendo su pregunta a alguno de los oradores en particular. Vamos a comenzar entonces con la primera presentación con Bernard François. Por favor, díganme si lo pronuncié mal. No, no, estuvo muy bien. Bernard, tu compañía está en Bélgica, pero también en los Estados Unidos. Sí, así es. Muy bien. Entonces, Sounds good. Yeah. Bernard, Yeah. cuando Thank you so quieras. much for the introduction and for having me Muchas here. gracias por la I'd like to presentación y por la invitación. share my Déjenme screen and compartir la small pantalla. presentation. Tengo una pequeña presentación preparada. Basically, yeah. My company, Mi Preview compañía, Labs. Preview Labs. I will show it very quickly in a video Bien, because voy a it's pretty mostrarles easy. muy rápidamente en un video lo que hacemos, pero básicamente comencé esta Announced last year compañía en el año to create 2010 prototypes for video para games. crear So prototipos para we videojuegos. only do the Es beginning como, es development. decir, somos una compañía de videojuegos, pero solamente nos involucramos en la primera parte del The company proyecto. actually Pronto luego de launched iniciar la empresa, specifically for notamos games because que hay oftentimes juegos no solo para entretenimiento, sino también juegos serios con fines interact with users with educativos, technology. So I de will entrenamiento o con otro tipo de aplicación de la tecnología. Así que para comenzar, show a few voy a mostrar un video rápido prototypes just to show para que what it includes. podamos ver qué es lo First que of esto all, incluye. prototypes are En often primer lugar, los prototipos muchas veces what you son, see in the en video términos visuales, más sencillos, sobre todo al principio, como para probar conceptos. Luego se puede ver, aquí podemos ver que hay muchos tipos distintos de prototipos. Aquí tenemos uno que es un simulador, es decir, tecnología de juegos, visualización de datos, es decir, mostrar datos de manera espacial. Hay algunos juegos móviles, hay algunos de realidad virtual. También hacemos sesiones de lluvia de ideas trabajando con muchas universidades y también instalaciones interactivas, como por ejemplo esta, para una compañía de Londres, en Richmond. Esto fue
para trabajo de rehabilitación de movimientos, también para probar las habilidades en matemáticas. Es decir, hay muchos tipos distintos de proyectos en los que estamos involucrados, lo cual es muy interesante si lo pensamos también desde el punto de vista de un estudiante. Si lo pensamos como un trabajo, podemos pensarlo en términos mucho más amplios que solamente videojuegos. Hay muchas aplicaciones diferentes, por lo cual esta experiencia es muy valiosa. Si tienen experiencia fuera de la industria de videojuegos, pero utilizando esta misma tecnología, es algo que también es relevante en la industria. Quiero comentarles un poco de cómo esto comenzó. Yo me gradué en 2006 o bien 2007 y luego comencé a trabajar localmente. Nací y crecí cerca de la ciudad de Gant, en Bélgica, y me interesé mucho en los juegos y al principio ni siquiera pensaba que era posible trabajar en videojuegos, pero un amigo, unos años más grande que yo, comenzó a trabajar en una compañía de juegos y ahí es que me di cuenta que era posible. Esto me abrió los ojos a la posibilidad de trabajar en la industria. Así que esto comenzó a entusiasmarme y dije, bueno, bien, veo dos opciones. O bien encuentro algún trabajo, algún puesto dentro de la industria o creo un puesto, creo un trabajo para mí en la industria. Estaba muy decidido. Dije, definitivamente voy a hacer esto, solamente tengo que ver cómo. Y me entusiasmaba la idea de quizás empezar una compañía, pero encontré trabajo de manera bastante rápida, así que decidí primero ganar un poco de experiencia. Comencé trabajando en Transposia, que hacían juegos en el territorio de Europa y luego hicieron algunos ajustes para, por ejemplo, eh, poder adaptarse a ciertas IP de televisiones y demás. Rápidamente decidí que quería hacer más desarrollo porque tengo una formación en ingeniería y el trabajo en esta compañía no era muy desafiante, aunque era interesante porque era una editora de juegos para ver cómo esto funcionaba. Luego pasé com- a otra compañía trabajando en programación con C++. Esto también era muy interesante como para pensar. Estábamos programando para la Nintendo Wii, pero al mismo tiempo se había lanzado el iPhone al mercado y que en realidad era más poderoso que una Nintendo Wii. Era un iPhone 3, es decir, una versión bastante vieja si la comparamos a lo que está disponible actualmente. Pero esto era muy interesante. Una de las cosas que noté mientras trabajaba para esta compañía, Neópica, donde trabajé por 2 años, me di cuenta que me gustaba mucho el comienzo de los proyectos, mucho más que el medio y el final, porque al principio hay muchos desafíos técnicos, hay que descifrar cómo vamos a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en esta pantalla vemos, había un juego en una superficie infinita de agua, es decir, a donde sea, en cualquier dirección que vaya el bote, siempre tenía que haber agua, que planteaba un desafío, pero más adelante en el desarrollo era, bien, hay que agregar ahora contenido al juego o hay que solucionar problemas. Y pensaba que ahí ya mis capacidades no se usaban de la manera óptima en el medio y el final, que ya eran más bien implementación, cuando al principio está la parte más creativa, que era algo que me gustaba mucho. Así que esta era la situación, 2008-2009. Al mismo tiempo, también eh, disfruté mucho la primera edición en 2009 de Game Jam. Participé de este evento que fue muy interesante y fue muy divertido. Básicamente encontrarnos con distintas personas y desarrollar un juego en 48 horas. Esto fue tan divertido que dije, ojalá todos los días fueran como un Game Jam. ¿Cómo puedo crear una compañía en la que todos los días sea como este evento? Por supuesto que no solamente se pueden hacer juegos divertidos para uno, hay que pensar en el dinero a la hora de crear una compañía.
Así que pensé que quizás podría ser una compañía que desarrolle prototipos y que los venda. Estaba pensando entonces cómo esto podría funcionar. ¿Sería simplemente vender los juegos que hagamos en una especie de jam? No, esto no será posible. Tiene que ser algo que las personas vengan a nosotros con un cierto requisito, que desarrollemos este prototipo de alguna forma. Y de ahí es que comenzó la idea de la compañía. Y para comenzarla efectivamente, bien, tenía la idea del tipo de compañía, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Tenía 24 años en esa época, ahora tengo 36. O sea que a los 24 años, con solo 2 años de experiencia, ya quería comenzar con mi propia empresa. Y ahí me encontré con un grupo de compañías de tecnología en Bélgica a las que les interesaba ingresar en la industria del juego. Y para ellos también era un buen punto de inicio, comenzar con prototipos. Básicamente me preguntaron, me dijeron, bueno, a ver, escribí un plan de negocios. ¿Cuál es tu plan? Quizás entonces primero plantear un plan de negocios. Luego de esa reunión, me senté en la computadora y dije, bueno, a ver, busqué en Google cómo se escribe, cómo se desarrolla un plan de negocios, porque no sabía nada al respecto. Mi estudio fue de ingeniería, en lo que esto no juega ningún rol. Rápidamente me di cuenta que necesitábamos una declaración de misión y visión, una declaración de un problema y una solución a ese problema. Es decir, desde lo más básico. No voy a entrar aquí en muchos detalles, pero básicamente una cosa importante que la mayoría de las compañías tienen, sean públicas o no, es esta declaración de misión y visión, que básicamente, para decirlo rápidamente, es una descripción corta de lo que hacen, qué es lo que esta compañía ofrece. Esto era parte de un plan de negocios más amplio. Teníamos entonces una declaración de misión. Empezamos simplemente con el desarrollo de prototipos rápidos, específicamente para el desarrollo de juegos, de entretenimiento, pero luego de unos años me di cuenta que podíamos aplicar las mismas habilidades usando la misma tecnología y aplicarlas a distintos tipos de proyectos, como lo que pudimos ver en el video del motocargas. Así que más adelante, cuando creo que en 2015 actualicé esta declaración de misión, aquí lo que tenemos es que Preview Labs crea prototipos rápidos utilizando tecnología de desarrollo de juegos y por medio de estos prototipos rápidos, Preview Labs crea una experiencia interactiva con solamente las características necesarias para representar el concepto, permitiendo un estilo de programación rápido. Es decir, solamente las características necesarias para representar el concepto. Esto significa que el prototipo permite mostrar la idea a alguien, pero también puede ser para evaluarlo, para ver cuál es su potencial. También puede ser una herramienta para potenciales inversores. Estos son los principales casos de uso de los prototipos. También el prototipo rápido tiene todo que ver con pensar cuál es la visión del juego, es decir, cómo será en el mercado, cómo se lo venderá, cuál será la experiencia de un usuario final. Es intentar tener una visión de esto y luego reducirlo a algo mucho menor, algo relacionado a ciertas preguntas que se quiere plantear sobre el concepto, por ejemplo. Definir si va a ser exitoso o no, es algo muy, muy, muy enfocado. Básicamente esta compañía Preview Labs la comencé en 2010. Al principio estaba solo, luego contraté a algunos colegas más. Llegamos a ser unas 15 personas con algunos trabajadores freelance. En 2015 comenzó la sede en Estados Unidos. Esta es más bien una historia personal. El primer año de la compañía noté que teníamos muchos clientes de Estados Unidos, por lo cual creo que desde
2012, que fue mi primer viaje, comencé a viajar todos los años a conferencias en San Francisco, que fue ahí también donde conocí a una chica y dije, bueno, quizás sea hora de comenzar una sede en Estados Unidos. Y desde entonces llegamos a casarnos, eso funcionó muy bien, pero es interesante pensarla como una muy pequeña empresa multinacional. Tenemos entonces 4 personas en Bélgica y 3 en Estados Unidos. Además de eso, tengo aquí algunos videos para mostrarles de algunos proyectos. Creo que me quedan unos minutos. Solo algunos ejemplos. Este es uno de los prototipos tempranos, uno de los primeros. Era para un juego de entretenimiento. Veamos si funciona. Bien, en este caso fue uno de los prototipos de juegos para celulares. Al principio, habiendo empezado la compañía en 2010, la mayoría de lo que hicimos era para tecnología móvil. Creo que entre el 2010 a 2015, y luego de eso comenzó a hacer mucho desarrollo en eh, realidad virtual y AR. Así que cuando las personas tienen preguntas sobre qué significa para ellos alguna tecnología nueva, por ejemplo, había muchos, en estos primeros años había muchos desarrolladores de juegos y fue similar para la realidad virtual. Este es un ejemplo, por ejemplo, por aquí podemos ver un ejemplo de un juego. La idea de este prototipo era enfocarse solamente en las mecánicas del robot en sí. Era para un juego de realidad virtual en la mitología griega, en la que se está en un bote y navegamos un río, el río del fin del mundo, al Hades. Esto era específico sobre la mecánica de los remos. Tenía que ver, se tenía que sentir como si uno realmente estuviera remando, pero a la vez que no sea tan difícil. Es decir, un poco engañar a las personas para que crean que realmente son buenos remando, como para que el juego funcione. Así que esto lo hicimos en 2 iteraciones. Comenzamos con una primera versión y cada vez que se aprende algo, también lo planificamos para la siguiente iteración. Esto no es un video, solo una captura de pantalla de un modelo que hicimos. Esto es algo totalmente diferente. Es renderizar datos de escaneo de los estudios médicos utilizando eh, como una prueba de concepto. Esto está basado de nuevo en un estudio médico, un escaneo de esta persona. Es un tipo de terapia. Ah, bien, esta es mi alarma, perdón. Es un tipo de terapia que se utiliza con la realidad virtual, también con cierta música, que implican movimientos repetitivos. Y los juegos pueden hacer que esto sea divertido. Tiene que ver con también, como le dicen, a la prueba de aceptación. Lo prueban con distintos pacientes para ver si sería aceptable. Esto es solamente una canción con un juego de movimientos con una canción. Solo una canción porque es una prueba. Como para dar algunas muestras de lo que son los prototipos. Tengo aquí también, puedo dejar mi dirección de correo. Si no da el tiempo para que planteen sus preguntas ahora, también me pueden escribir por allí. Y eso sería todo. Muy bien, Bernard, gracias. Vamos a pasar a la segunda presentación. De Chile, la compañía es Gamaga y la presentadora es Fernanda Contreras. Fernanda. Muchas gracias. Comencemos entonces. Bueno, mi presentación es un poco diferente. Cuando nos invitaron a hablar hoy,
es algo que me entusiasma mucho porque, bueno, a mí en general me gusta ser la mala o la oveja negra, así que déjenme presentarme primero. Yo soy una jugadora de corazón. Amo los juegos y desarrollar videojuegos, pero en mi trabajo me defino más bien como alguien del trasfondo del desarrollo, es decir, guiar distintas perspectivas e intentar que toda la maquinaria funcione para que las personas que estén en la parte de desarrollo puedan disfrutar lo que están haciendo. Cuando tuve, cuando termino mi trabajo, vuelvo a casa e intento pasar niveles en los juegos. Así que si alguien se quiere reunir en una ronda y jugar a World of Warcraft, me avisan. Y aquí les muestro también a mis dos bebés. Y los quiero presentar porque son importantes para mí. Es decir, esta es la persona, esta es quién soy. Y como les decía antes, ¿los pueden ver? Porque no estoy pudiendo ver muy claramente aquí. ¿Pueden ver la presentación? Sí, la podemos ver. Estamos en la segunda diapositiva. Bien, la verdad de mí es que soy una persona que no va a vender sueños sin proveer las herramientas para hacerlas realidad. Así que hacer videojuegos no es simplemente sobre juntarse y hacer los videojuegos que uno quiere, sino que es necesario generar una ganancia y poder lograr hacer algo en base a aquello que amamos. Y eso es lo que son los videojuegos, son sobre crear algo, pero también dar algo a cambio. Funciona en ambas direcciones. De otra forma, no se pueden desarrollar los videojuegos. Así que lo que me gusta hacer, y esta es una de las cosas que más me entusiasma contarles sobre por qué deberían comenzar sus negocios. Y siempre comenzamos mucho hablando de nuestros propios negocios. Entonces quiero darle razones sobre por qué no comenzar su negocios. Uno es que no tienen ningún conocimiento de negocios. Han estudiado, saben cómo hacer un videojuego, pero la realidad es que no saben cómo abrir su propia compañía, su propia empresa. No saben si tienen una buena idea, una buena investigación de mercado, saber si su proyecto va a ser un éxito. Realmente no lo saben. Y hay una industria activa en Latinoamérica si comparamos con otros países, otras regiones del mundo. Así que van a poner su dinero, van a invertir en un emprendimiento de alto riesgo y no van a ver ni un centavo de retorno hasta quién sabe cuándo. Quizás lo comienzan pensando que van a desarrollar videojuegos para siempre y por siempre jamás. Pero una vez que comienzan con sus estudios, con su trabajo, van a ver que hay mucho de lo que hacen que no es solamente desarrollar videojuegos, sino garantizar que estén todos los bloques necesarios para que otras personas los desarrollen. Van a sentir la presión de otras personas dependiendo de ustedes. Y no van a tener vacaciones ni divertirse durante un tiempo, solo para comentárselos. Hace 3 semanas tuve mi primer vacación con mi hermano, con quienes fundamos Gamaga. No habíamos tenido una vacación en conjunto desde el 2014. Así que, ¿por qué deberíamos empezar nuestro propio negocio y desarrollar videojuegos cuando están intercambiándolo con su vida? Quizás es una manera muy terrible de empezar esta presentación, pero la realidad es que hay algo que escuchamos todos los días y
cuando tienen toda esta idea y este entusiasmo y quieren construir algo y hacer algo desde la nada, siempre se van a encontrar con alguien que les va a decir no. Les van a decir que este no es el momento. Y la pregunta es entonces, ¿cuándo sí es el momento? En el caso de Bernard, quizás hace años sintió que no habría casi ninguna industria en su país. Irónicamente, tiene la posibilidad de comenzar, porque hubo un par de compañías que decidieron arriesgarse y ser emprendedores y desarrollar videojuegos. Y él abrió su compañía, y perdón, Bernard, estoy utilizando tu presentación, pero porque justo viniste antes, pero él decidió usar su propio, abrir su propio negocio porque había personas que se estaban arriesgando. Y no fue tampoco para nosotros el caso distinto. Aquí vemos a mi hermano, él es el fundador de Gamaga y me permitió mostrarle esta foto. Creo que es la única foto que tengo de él jugando videojuegos e intentando también entender cómo desarrollarlos. Y en esa época difícilmente teníamos acceso a información sobre cómo desarrollarlos y sabíamos que había un mundo de usuarios en esta tarea del desarrollo. Y desde ese momento fue mi hermano quien soñó con esto. Y mientras crecía y estudiaba ingeniería civil, él era el creativo en la universidad. Era el único con el interés de desarrollar videojuegos. Él intentó desarrollarlos para Nokia, si recuerdan el celular Nokia, y venderlos en Chile, que en su momento no era un gran mercado. Y aún así él decidió avanzar y para nosotros la realidad no era distinta a la situación actual. Hace 20 años, nuestra industria en Chile y probablemente en muchos países de Sudamérica no existía. Había apenas quizás una persona que quisiera dedicarse a esto. Intentar construir desde la nada es muy difícil. Y no teníamos ningún conocimiento respecto de cómo efectivamente desarrollar videojuegos. No teníamos una universidad, no teníamos estudios especiales dedicados. Y de hecho, mi mamá por trabajo viajaba a otros países y cada vez que encontraba algún libro de programación, se lo llevaba a mi hermano. Y de esa forma él intentaba aprender. Y fue divertido, logró hacerlo. Otra cosa es que el hardware es muy difícil, muy caro. No es como hoy que, si bien sigue siendo caro, se lo puede encontrar y se puede quizás desarrollar algo de una forma un poco más sencilla que en aquel momento. No teníamos tampoco ningún tipo de contacto con editoras o publicadoras de juegos, sobre todo aquí en Sudamérica. No teníamos la posibilidad de ir a sus oficinas y tocar la puerta. Eso no sucedía, por lo cual al final, la primera vez que vimos a alguien cara a cara fue en 2012. Nuestra primera visita al GDC en San Francisco y era la primera vez que tuvimos una interacción así. Y fue genial. Y fue muy increíble verlo, ver cómo fue toda la historia y todo lo que ha cambiado en todo este tiempo. Para también las instituciones de Chile, de Argentina, que hoy nos ayudan a lograr estas conexiones y también hoy en día a través de eh, por correo electrónico y muchos eventos remotos. Bueno, por la pandemia sabemos que podemos hacerlo de esta forma,
pero ahora es todo muchísimo más sencillo que en ese momento. Y lo más importante es que en ese momento, y esto también quizás se aplica para ustedes, no teníamos nada de dinero. Y específicamente para mi hermano, era difícil la idea de comenzar en una edad muy temprana, cuando todavía vivíamos con nuestros padres y estudiando. Estudiaba en la universidad, trabajaba de noche y no tenía 2 o 3 años de estar desarrollando estas habilidades por sí mismo. Pero todo esto no nos detuvo, y no nos detuvo porque era una parte, era una etapa de la vida, hacer algo. Y si hablan con cualquier persona de Sudamérica, quizás Álvaro y Martín me puedan apoyar en esto, pero para nosotros pensábamos en los creadores, por ejemplo, de Atari o de Super Nintendo. Queríamos construir esos juegos y no sabíamos cómo. Teníamos que investigar y hacer todo por nosotros mismos. Aprovechamos esa oportunidad y hoy, bueno, contamos esta historia, intentamos entusiasmar a todos, porque lo que es importante entender es que construir industrias y tomar estos incentivos y tratar de construir desde la base significa que solamente hace falta una persona. Solo hace falta una persona que crea que no se trata de la cantidad de conocimiento o la cantidad de experiencia, sino de asumir ese desafío y encontrar quizás en una sala de 100 personas quién más piensa igual para poder apoyarse en conjunto y tratar de afectar también a otros. Entonces, comenzar con su propio negocio, innovar, hacer algo diferente, significa que al final, en algún punto, habrán afectado de manera positiva a otros. Van a llevar a otros con ustedes. Y con estas personas vendrán también sus familias, sus amigos, usuarios de todo el mundo. Y se debe asumir ese riesgo, porque si no, nunca van a tener la oportunidad de hacer videojuegos. Si hace algunas décadas no hubiéramos tenido a estas personas intentando crear juegos, o las personas que crearon el primer Atari, no estaríamos aquí ahora hablando. Probablemente seríamos abogados, ingenieros, sería distinto. Y es la misma situación en la que están ahora precisamente en Sudamérica. Pueden crear algo y afectar positivamente a muchas otras personas. Y no hace falta ser la empresa que domina el mundo. Solamente hace falta asumir el riesgo e intentar aprender. Nosotros comenzamos como ustedes, teníamos su edad, no teníamos dinero, no teníamos conocimiento, y ahora, 12 años después, tenemos entre 35 y 45 juegos. Si cuento todo lo que hemos hecho, ya he perdido la cuenta. Y tenemos un equipo ahora de 30 personas. Nuestra primer compañía cayó en bancarrota en su segundo año. Y probablemente si desean innovar o comenzar con su propio negocio, probablemente, y estén preparados para esto, también fallará en solamente algunos años. Y el motivo es muy sencillo. Es porque probablemente no tienen todo el conocimiento, pero lo importante no es fallar en el primer intento, sino volver a intentar hasta tener éxito, porque en ese proceso conocerán a otras personas que están en la misma búsqueda, encontrarán más apoyo, más información
y volverán a ver todo de nuevo para saber cómo innovar. Para nosotros fue así. Quatic Games fue la primera empresa de mi hermano y recuerdo todavía lo doloroso que fue todo este proceso porque cayó en bancarrota, no pudo lograr nada, fue un gran desastre. Pero esto significó que sabía lo que a lo que tenía que prestar atención en su segundo intento. Y así llegó nuestra segunda empresa, Game Launch Project, que luego se transformó en Gamaga. Y que es muy bueno porque, como les dije, bueno, yo les puedo contar mucho sobre esto porque es algo que me hace muy feliz, pero déjenme contarles algo de nuestra historia. Déjenme contarles aquí un poco de nuestra historia. A lo largo de los años, aquí hay muchas cosas maravillosas que sucedieron para nosotros. Comenzamos en 2008 con mi hermano con $500. No tenía más que eso y una computadora muy mala. Y en 2009 tuvimos un primer inversor. Logramos recaudar $15,000 en ese momento para crear un nuevo proyecto para computadora. No fuimos mucho más allá con esta inversión. Decidimos invertir en lo que fuese necesario en cada proyecto. No era nada más que eso para nosotros. En 2015 comenzamos a desarrollar con Flash muchos videojuegos en distintas plataformas, pero estábamos casi en bancarrota. De hecho, mi hermano tuvo una reunión con un consultor externo una semana antes de lanzar nuestro juego principal en ese momento. Este consultor le dijo que quizás tenía que buscar otro trabajo porque iba a tener que cerrar la compañía. Y fue un momento muy difícil para nosotros porque había dedicado tanto para este juego. Fueron meses de desarrollo y fue terrible. Ahora, lo bueno es que lanzamos Banana Kong y conseguimos en solamente una semana 5 millones de descargas, que se convirtieron en 15 millones solo al mes. Y en 2015 teníamos 150 millones de descargas. Fue nuestro proyecto principal, nos permitió una ganancia de dinero que nos permitió a su vez invertir, incluir más personas y construir algo diferente. Pero en el proceso tuvimos que decidir si queríamos seguir como veníamos, pero también hay que cambiar la forma de pensar, porque sabíamos que el HTML y Flash comenzarían a reducir en su importancia y necesitábamos cambiar nuestro foco y hacer algo diferente. Entonces, en 2015 comenzamos a trabajar en nuestro primer juego móvil AAA. Decidimos mostrarle al mundo que podíamos hacer eso, que AAA no era solamente juegos para consola, y esto fue un éxito y estábamos muy contentos. Y ahora, en ese momento, pasamos el límite de 100 de $1 millón, lo que nos permitió nuevos proyectos, nuevas negociaciones. Y en 2018 fuimos la primera compañía independiente en Chile en lograr tener utilidades de $1 millón. Fuimos la primera. Eso fue algo muy importante en la industria porque le mostró al gobierno que había una verdadera industria aquí, que podía crear
negocios y traer dinero de clientes desde afuera, que podían invertir y que podían ayudarnos a hacer algo diferente. Ese mismo año, la industria en Chile también logramos llegar a 1.500.000 dólares. Y es algo que nos hizo muy feliz haber sido quienes logramos pasar esta barrera. Y ahora estamos lanzando nuevos juegos. Así que se trató de aprovechar las oportunidades que tuvimos disponibles. Y esto es lo que quiero que sepan y que entiendan. Fundamos los estudios porque queremos hacer una diferencia y dar a otros la oportunidad de vivir, de ganarse la vida de aquello que aman. Cuando comenzamos, no sabíamos, no teníamos esta claridad. Tuvimos que crearla nosotros mismos. Y es el mismo caso para ustedes y muchos otros desarrolladores en todo el mundo. Desarrollamos videojuegos porque queremos que nuestros juegos lleguen a las manos de millones de usuarios en todo el mundo. Así que cuando desarrollen videojuegos en el futuro, no los desarrollen para ustedes, háganlo para ellos. No lo hagan para los clientes. Háganlo para esta visión que debería ser su foco central. Y esto es algo que aprendimos de la manera más difícil. También, cuando construimos una industria, logramos que otros tengan mejores oportunidades, que tengan éxito y que puedan construir en base a lo que hemos hecho. Hace 20 años había apenas una compañía en Chile que desarrollaba videojuegos y ahora tenemos muchas más. Y ustedes tienen esa oportunidad de mejorar, de hacer algo mejor, de cambiar la tecnología y de cambiarlo todo. Y no acepten los no. Van a escuchar un no todos los días. Y si hay problemas, si encuentran que este camino no es para ustedes, entonces simplemente esperen un momento y comiencen a trabajar más profundo y comenzar a construir el camino. Como les decíamos, en Chile pasamos de ser a 5 pequeños estudios a más de 86 en 2019. Imaginen lo que ustedes pueden hacer si deciden empezar con su propio emprendimiento, con sus amigos y aprender del pasado. Comencé esta presentación diciendo, y ya voy a terminar enseguida, comencé diciendo cosas negativas, porque es lo que van a escuchar en distintas versiones seguido, pero también hay una razón por la cual comenzar su propio negocio, para comenzar a aprender y a investigar. Este riesgo de ahora construirá un futuro y oportunidades también para otros. Lo que hoy estamos haciendo lo que podemos hacer, lo que amamos, porque alguien tomó ese riesgo. Y si no tienen conexiones, se trata de comenzar a construirlas. Acá tenemos ya muchas personas y pueden tener también mi dirección de correo y pueden contactarme. Así que tengo un video, si quieren verlo, porque, bueno, ya me he pasado de mi tiempo de presentación. No lo voy a mostrar, pero muchas gracias a todos y espero no... Me emociona mucho pensar las cosas que podamos hacer en el futuro en conjunto. Muchas gracias, Fernanda. Y ahora continuaremos con la tercera presentación.
Te pedimos, Fernanda, si podías retirar la pantalla para continuar con Álvaro de Uruguay, de la compañía Ironhide Game Studios. Creo que también tenías, Álvaro, una presentación. You are mute, Álvaro. We cannot hear you. No podemos escucharte, estás en silencio. Ahora sí. Hola a todos. Soy Álvaro de Ironhide Game Studios. Soy fundador y también codirector de la compañía con dos asociados. También soy el director de diseño de juegos en la compañía. Así que todavía tenemos cada uno muchos roles. Nuestra compañía está ubicada en Uruguay. Comenzamos en 2010. Comenzamos simplemente en el desarrollo y luego fuimos avanzando un poco más. Queríamos darle aquí una visión general. Probablemente se nos conozca más por nuestra serie Kingdom Rush que seguimos desarrollando también con Iron Marines. Estamos muy enfocados en los móviles, aunque comenzamos la compañía en PC, pero el desarrollo nos llevó a ser más móviles. Nuestro sueño era hacer juegos grandes para grandes plataformas. Aquí podemos ver una imagen del equipo. Somos 44 personas con 4 equipos en la compañía y cada equipo trabaja de manera exclusiva en proyectos y tienen mucha libertad creativa. En cierta forma, intentamos siempre mantener con la cultura con la que empezamos la compañía, un pequeño equipo muy involucrado en el desarrollo día a día del juego. Si uno, entonces, aquí como comenzamos y qué fue lo que sucedió a lo largo de los años. Y voy a tratar de que esto sea lo más rápido posible, así que no se preocupen. Pero comenzamos primero como 3 amigos que trabajamos en el sector IT. Yo era un diseñador gráfico, igual que uno de mis otros amigos, y el otro era un programador de sitios web, pero todos amábamos los juegos y la industria estaba comenzando a moverse. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Alguno de estos juegos Flash, quizás podemos hacer algo de dinero, no tener clientes, ser nuestros propios jefes y ser estrellas de rock. Esa fue la primera idea. Hicimos un pequeño juego que se llamaba Clash of the Olympians en 2 meses con una licencia por unos $30,000. Y dijimos, bueno, esto es mucho dinero, podemos vivir de esto. Fundamos entonces un muy pequeño estudio de juegos en una habitación del tamaño de esta habitación en la que estoy ahora. No es la misma, pero del mismo tamaño. Hicimos un segundo juego también para Flash. 5 días luego, 5 días más tarde, lanzamos un juego de trivias para ver juegos de fútbol. Eso fue un gran fracaso. Perdimos unos $100. $100 era lo que habíamos invertido en publicidad para distribuir, publicitarlo en portales. Ese fue una gran derrota, pero nos gustó mucho el desarrollo y lo jugaron muchas personas, que uno de los principales motivadores es llevarlo al mercado y ver cómo las personas reaccionan al juego, si les gusta. El dinero está bien, pero lo que más nos entusiasma siempre es que las personas estén disfrutando del trabajo hecho. Así que con esto detrás nuestro dijimos, bueno, hagamos algo más grande. No queremos hacer un juego pequeño, hagamos algo realmente grande. Entonces pensamos, ¿qué queremos hacer? Vimos entonces que había aquí un sitio que les diría cuánto sería la licencia de un juego. Vimos que había 5 licencias en el sector de estrategias por un total de $100,000 y había como unos 100 juegos por el mismo monto.
Entonces dijimos, bueno, si hacemos un juego de estrategia, vamos a tener mucho dinero. Teníamos algunas ideas aquí para innovar y así es como se creó Kingdom Rush. Estuvimos meses trabajando full time con también algunos trabajos paralelos para poder pagar las cuentas y a los 9 meses se licenció por el mismo dinero que League of Legends, o sea que ahí hicimos una gran ganancia. Llegó al rating de 9.7, que es un gran éxito dentro de los portales Flash de desarrollo indie. Esto también significó para nosotros otra entrada más de dinero, pero principalmente nos permitió llevar este juego a los móviles. Fue más fácil en ese momento llevarlo al iPhone o el iPad. Es lo siguiente que tocaba. Esa fue nuestra estrategia. En ese momento no sabíamos nada de planes de negocio, misión y visión, ni nada de eso. Solo intentábamos desarrollar juegos y divertirnos, pero fue mucho trabajo. Creo que esa fue la primera etapa de la compañía. Hicimos Kingdom Rush, luego pasarlo a iPad, que fue un éxito rápidamente, aunque hubo mucha competición, lo publicamos en la App Store y el único juego que estaba siendo una competencia era FIFA, con este enorme estudio detrás. Pero tuvimos tal audiencia en los portales de Flash, muchas personas lo reconocían y comentaron y llegaron usuarios por los cientos de miles. Este retorno, este ingreso es lo que nos dio la idea de que podíamos construir una compañía mejor, hacer juegos mejores y hacer juegos diferentes. Eso fue un sueño y también un poco una mentira, porque la historia nos mostró lo contrario. Así que el primer ciclo son este comienzo y luego 2015 a 2020, un ciclo de crecimiento. Logramos hacer un juego que nos gusta jugar y que podemos distribuir en Flash, pero no teníamos nada de modelos de monetización, no sabíamos nada de publicidad ni de marketing, por lo cual en ese año 2012 viajamos a GDC, nos pusimos en contacto con muchos desarrolladores que nos dijeron, deberían hacer esto, vender personajes, hacer, bueno, mucha información, con la cual volvimos y a lo largo de los años fuimos aumentando, fuimos modificando Kingdom Rush, mientras a la vez desarrollábamos una expansión que se llamaría Kingdom Rush Frontiers, pero que más adelante sería su propio juego por separado. Y comenzamos a contratar a los primeros empleados. Estos años fueron aprender a hacer no solo un juego, sino un producto comercialmente viable. Porque claro, ahora teníamos que empezar a pagar cuentas. También en este momento, primero, Kingdom Rush lo distribuía una editora y no nos gustaba esto. Queríamos ser los dueños de nuestro propio destino, digamos. Y entonces queríamos publicar nuestro propio contenido. Fue así para Kingdom Rush Frontiers. Hicimos todo el esfuerzo de marketing y fueron simplemente los fundadores, algunos otros desarrolladores ayudando lo más que se podían, asumiendo distintas tareas para desarrollar el marketing del juego y mejorarlo lo más posible. Seguimos contratando algunas personas más. Hicimos una precuela, Kingdom Rush Origins, que logró ser número uno de las aplicaciones pagas. Es decir, generó un retorno que nos permitió volver o seguir trabajando. Kingdom Rush se hizo en menos de un año y funcionó muy bien. Pero en ese momento ya teníamos varios años de estar trabajando en el mismo juego, con innovaciones, pero no era un juego totalmente diferente y somos jugadores, queríamos hacer algo distinto. Así que para el segundo ciclo de la compañía queríamos hacer más. Nuestra estrategia aquí fue crear más juegos, porque para Kingdom Rush Origins éramos 18 personas trabajando en un mismo juego y notábamos que algunos
trabajadores, algunos colegas, no estaban muy al tanto de todos los aspectos del juego. Trabajaban en un elemento específico, pero no tenían la imagen general. Así que en este sentido se perdió un poco algo de la magia del desarrollo, por lo que decidimos dividir la compañía en 3 equipos, cada equipo enfocándose en un juego exclusivamente. Ese es el formato actual. Estamos desarrollando ahora un juego de estrategia en tiempo real para plataformas con un concepto que será innovativo. No puedo decir ahora el nombre del juego porque todavía no se ha anunciado, se anunciará el mes que viene, pero es un juego que comenzó en 2015, hace 5 años, y requirió mucho tiempo, muchas iteraciones y aprender muchas lecciones poder desarrollar el juego correcto. Nosotros somos solamente 3 fundadores, así que también hay muchos inversores y supimos que no podríamos seguir estando involucrados en el desarrollo del juego tanto como quisiéramos. Tenemos ahora que estar administrando una compañía a 20 personas. Necesitamos un departamento de marketing, por lo cual en 2018 decidimos dar un paso atrás del desarrollo y simplemente enfocarnos en la gestión para que los equipos puedan trabajar mejor en los juegos. Y cuando digo mejor es porque cuando hay un fundador en el equipo, esa voz puede tener una fuerza, eh, puede tener mucha fuerza y que sea difícil cuestionarle y es difícil poder equilibrarlo. Así que nosotros nos pasamos a la gestión y garantizar la estructura para que otros puedan desarrollar el juego. Y estoy de acuerdo con algunos de los comentarios anteriores, que comenzamos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, pero terminamos haciendo una estructura para que otros puedan crear y volcar su creatividad a lo que más aman. Nos gusta ser una compañía, nos gusta hacer juegos, a veces no se puede hacer ambos, es una decisión que se toma en algún punto del recorrido, pero creo que está bien, estamos muy felices ahora con cómo está la situación. Así que sigue. Nuestra estrategia es muy simple, seguir creando juegos, seguir abriendo nuevos equipos y explorando nuevos horizontes, pero también ir a nuevas plataformas y consolas y también Steam, cosas en las que queremos ser más fuertes. Pero algo muy importante para nosotros es continuar teniendo esta cultura de pequeños equipos de desarrollo que tengan mucho amor por el proyecto en el que están trabajando y crear la estructura para que puedan trabajar bien. Y como muchos, aquí tenemos parece un slogan de marketing, en realidad no lo es nuestro lema, que es cuando analizamos cualquiera de los juegos que desarrollamos, es ¿lo jugaríamos? No hacemos juegos que no nos gusten. Nuestro lema es hacemos los juegos que queremos jugar. Es un principio de la compañía. También hay otros que si están pensando quizás en crear su propio estudio o sumarse a una compañía, es algo que puede ser un valor para ustedes a la forma en que se enfocan en los desarrollos. Bueno, intenté ir un poco rápido para dejar tiempo a que Martín hable, pero solo, en primer lugar, si quieren comenzar con su propio estudio, asegúrense de tener un buen equipo. ¿Qué es un buen equipo? Personas con quienes pueden trabajar. Mi recomendación sería hacer un pequeño proyecto, vean cómo trabajan juntos y si funciona bien, pueden hacer algo mayor. Van a pasar mucho tiempo de su vida con esas personas, de 8 a 10 horas por día, por lo cual es muy importante que se lleven bien. A la vez, el equipo debería ser multidisciplinario. Tienen que por lo menos tener fuerza en las disciplinas de arte, diseño y disciplina. Y si pueden agregar más, además algo de marketing, eso ayudaría mucho en el desarrollo de los juegos. También la planificación es una de las cosas que aprendimos y que veo en otros estudios que han comenzado a hacer esto, que es saltar a una idea que no pueden continuar. Entonces es importante planificar para poder tener
una idea general y ver las etapas, los tiempos de producción y demás. Eso les daría una imagen general. Y hay un dicho según el cual planificar puede ser planificar para fallar, pero en realidad todo tiene un plan y eso les da una hoja de ruta de lo que necesitan hacer y siempre es muy bueno. Estos tres son un poco básicos. La ejecución es lo principal, las ideas los tiene cualquiera. Un juego a medias es algo que nunca completamos, difícilmente genere cualquier tipo de dinero y sea distribuido. Así que es mejor hacer algo que se pueda hacer, pero hacerlo bien. Agregar siempre innovación, no estar siempre copiando conceptos, como por ejemplo, bueno, Angry Birds, vamos a hacer lo mismo, pero con cerdos. No, no va a funcionar. Pero se puede hacer con algo que, por ejemplo, tenga superpoderes. O sea, alguna innovación menor puede lograr mucho. Y Kingdom Rush es prueba de esto. Cada 2 años tenemos alguna pequeña innovación, el concepto original se mantiene y esas son las cosas que nos gustan. Y también no hace falta reinventar la rueda. Si hay un estándar en la industria, se lo puede cuestionar, es bueno entenderlo, pero la innovación es algo que puede ser difícil de hacer y puede ser muy costosa. Tenemos un proyecto que nos estará tomando 5 años, para dar un ejemplo. Así que si ustedes están comenzando, es bueno, sí, que cuando tengan mucho dinero y mucho recurso y una gran cantidad de personal, quizás ahí puedan hacer grandes innovaciones. Pero al principio, intentar quizás no hacer tanto. Pero sí se puede ver algunos ejemplos de éxito aquí y allá. Uno de nuestros pilares también es la atención al detalle. Intentar identificar primero que todo debe verse bien y estar bien hecho. Hay que identificar qué es lo que hace que un juego sea genial y hacer más y más de eso, enfocarse en eso. Y eso también va con la idea de qué es suficientemente bueno. La perfección no es lo mejor para todos los aspectos de un juego. Hay algunas partes que tienen que brillar, en esas hay que enfocarse, y todos los otros aspectos basta con que sea suficientemente bueno. Y van a terminar así con un producto sólido que se enfoca y brilla en los aspectos importantes, los que son importantes para los jugadores, y el resto son de fondo. Solamente tienen que verse lo suficientemente bien. Y no hay que olvidarse que esto es un negocio. Los juegos tienen que generar una ganancia. A veces lo que queremos hacer no es como debería luego terminar siendo. Ponemos nuestra creatividad y nuestra pasión, pero tenemos que pensar también en las otras personas a quienes mostrárselo. Se trata de encontrar algo que subjetivamente disfrutemos mucho y decir, puedo agregarle valor a esta idea, puedo agregarle valor a este concepto. Y luego agregar la etapa de monetización, de distribución, pensarlo también como un producto, además de como una obra de arte. El marketing para nosotros fue a veces una palabra eh, que nos daba miedo, que no queríamos hacer, pero lo hacíamos sin saberlo. Al principio no va a haber mucho presupuesto para esto y se puede ir de a poco abriendo el espacio. Simplemente mostrarle a la audiencia en qué están trabajando, participar de eventos, tener un sitio web, hacer todas estas cosas que no son caras, pueden ser divertidas y entrar en contacto con la audiencia desde las primeras etapas es algo que puede lograr un gran impacto. Además, si más adelante quieren conseguir otras asociaciones, esto les permite entrar en contacto. Y lo último, pero no por esto, menos importante, es la importancia de que sea una cultura de aprendizaje. La industria se mueve muy rápidamente y sabemos la importancia de mantenerse al día con todo lo que sucede. Pero lo menciono porque a veces el fracaso se lo ve de una manera muy negativa, pero si lo vemos como una oportunidad para aprender, creo que
se pueden tomar elementos positivos de esas experiencias, así que no tengan miedo de fracasar. Bueno, intenté esto, no funcionó, quizás haya perdido algo de tiempo o quizás un juego no funciona. Bueno, está bien, quizás es un error del que se aprenderá mucho qué no hacer en el futuro y van a aprender mucho más de eso todos que de los éxitos en el que no saben, nunca van a saber a veces por qué algo sí funciona, pero sí por qué no funciona. Así que eso sería todo por hoy y muchas gracias Thank por you su very much, tiempo. Alvaro. So we're going to continue to the fourth presentation Muy bien, from pasaremos con la siguiente presentación. Entertainment. Martín Calvo de Argentina, Hello, ¿cómo están Nimble todos? Games Entertainment. Martín Calvo. Let me see if I can share Hola a todos. my presentation. Déjenme ver si puedo compartir la Very short. presentación. Can you see that Muy now? corta. ¿La pueden ver ahora? Okay. Um, what I'll do is I saw that Muy we're running bien. out of time, so Veo que nos estamos quedando sin tiempo, así que mi idea será introduce myself very quickly, presentarme muy and rápidamente then I will give you the y luego formula les voy a dar business la fórmula para el in éxito business en and in life, negocios y because en la you vida, stayed so much for us today. porque So I will give se han you quedado that. tanto tiempo Okay. con nosotros, The así formula que is simplemente se las voy a regalar. Y la fórmula es and real, and 100% I will explain efectiva y why real. sometimes Y voy a it explicar doesn't por work and qué we get what a we veces no funciona desire. que And I conseguir will lo que queremos o also lo que deseamos, tell you why I think the formula pero is también voy a right. decirles por qué creo que esta So fórmula my name is Martin Cao. no I'm falla. 42 years old. Mi nombre I es have 40 Martín kids. Cao, I live in Buenos tengo Aires all my life. 40 años, dos hijos, viví en Buenos Aires toda mi vida. CEO of Nimble Giant Ahora mismo Entertainment. soy el CEO de Nimble Giant. I've been making video games Trabajo en el desarrollo de videojuegos hace ya 10 años. business. I studied Tengo una formación en Trader negocios. Fui a Management una in escuela de Argentina and administración de negocios aquí here en in New York and in Argentina, Colombia. también Well, en always Colombia, en otros entrepreneurship, países, which was what siempre some of the guys relacionados con negocios, que es lo que telling you algunas de las before, personas making games que is hablaron not antes, just about the como money, Fernanda, les comentaron que también tiene que ver con that esto, part. desarrollar juegos. No es Building a solo company, of course, you need to hacer programación o diseño. Si because quieren tener su propio emprendimiento, es necesario que biggest tengan alguna formación en negocios, porque company, right? de esto se I trata also tener una consider compañía. myself a gamer, although some other También me people considero might un say gamer, that un I'm jugador, aunque hay not a otros gamer, but I dentro de mi consider estudio que no me myself a consideran a mí como tal, pero yo my sí. favorite game of all Y time mi is juego favorito de todos los Civilization tiempos 3 es Civilizations, on the que Civilization aún 6 hoy on the juego iPad. en la It's versión a 6 beautiful del game. iPad, cuando mis hijos me lo permiten. Is quickly in a nutshell, I started Muy building rápidamente, my own company called Red Katana les in comento que 2010. con Red Katana, mi propia Everything compañía en began 2010, as a similar a los startup. otros creadores, We did a comencemos merger with a hacer a juegos. very En 2016 hicimos studio nos fusionamos called con NGD un Studios. estudio de It was Argentina de mucho tiempo que se llamaba the goal was to NGD. make it a sustainable business. Les interesaba hacer un Making games negocio for fun. sustentable, no solamente hacer But we juegos wanted to do it por as a diversión. lifestyle, right? Nos divierte, por supuesto, pero queríamos que sea lo Vacations, que nos permita vivir, other jobs. pagar la educación de nuestros hijos y no tener que tener otro With that goal in trabajo mind, we did a lot paralelo. of work around the company, Con eso en culture, mente, and many other hicimos mucho trabajo things, en torno a la stuff. And we cultura de la built compañía y los a lot procesos, of con el things. And personal y last los year, juegos. Y en in November, 2020, el año we pasado, durante la sold pandemia, the company en to noviembre, Embracer vendimos la Group, which compañía are a now part of un grupo, Embracer Group. We are part Embracer, del cual ahora somos Saber parte. Interactive. Estamos dentro del brazo Saber Interactive, que somos parte de una organización mayor. Tengo entendido que es el número 14 de las compañías de mayor valor que hacen videojuegos en el mundo. Entonces, la capitalización de mercado creo que es la misma que Ubisoft, una compañía enorme con un enfoque muy distinto porque tienen muchos estudios diferentes. Nosotros somos uno con más de 90 personas. Ahora mismo también distribuidos en todo el mundo porque por la pandemia trabajamos de manera remota y estamos contratando. Así que si están buscando algún trabajo para comenzar en la industria, por favor envíennos un correo con su CV. Quería compartir
algunas recomendaciones o consejos con ustedes, pero voy a empezar con uno, que es la fórmula. Esta es la fórmula que digo es la perfecta para el éxito, para lograr lo que se quiere. Definir el éxito, definiendo el éxito como lograr aquello que uno quiere, lo que uno haya decidido. Y para darles un ejemplo, voy a explicar muy brevemente este diagrama, fórmula, como quieran llamarlo. En realidad no es una fórmula. Disculpen, no soy un programador, así que ténganme paciencia. Esto básicamente es sobre cómo lograr resultados en la vida, ya sea empezar una carrera en videojuegos, lanzar un videojuego o sea perder peso. Y ese es el ejemplo que les voy a dar. Entonces, primero tenemos el status quo, la situación inicial. ¿Dónde están? Hay muchas herramientas, Álvaro mencionó un par, como el análisis SWOT, una herramienta de negocios muy vieja para analizar dónde están, conocer las fuerzas, debilidades, oportunidades, el FIDA. Luego está la visión, el objetivo, lo que quieren lograr. Entonces, entre estos dos, dónde están y a dónde quieren llegar, debería haber, por supuesto, una cierta distancia. Pero es muy importante plantear un objetivo que sea alcanzable. Por ejemplo, si digo, quiero volar como ser humano, y probablemente no suceda. Esto probablemente no les ayude a llegar a volar, pero sí puede ayudarles quizás a ser piloto de avión. Y en ese sentido, estarían volando, no ustedes mismos, pero con una máquina. Esa es la idea de esta herramienta. Entonces, una vez que tenemos esto y, de nuevo, resumiendo, cuando hayan definido dónde quieren ir, van a comenzar a formular hipótesis de lo que hace falta hacer para lograr lo que quieren. Y les voy a dar un ejemplo. Y esta es la suma de todas las hipótesis, su plan, lo que a veces se puede llamar un plan de negocios o simplemente plan. Les voy a dar un ejemplo y les voy a decir por qué creo que funciona. Digamos que quiero perder peso, que quiero perder 2 kilos, 5 kilos o lo que fuera. Ese es mi objetivo, mi visión. Quiero bajar 5 kilos. Mi situación actual es donde estoy. Digamos que ahora peso, digamos 80 kilos. Quiero pesar 75. Entonces, de 80 quiero ir a 75. Voy a plantear dos hipótesis para que se entienda este ejemplo. Una será, tengo que alimentarme de manera más saludable. Y ahí tenemos que definir qué es la alimentación saludable. Digamos que son frutas, vegetales y no carnes procesadas. Digámoslo así. Y también tomar solo leche descremada, ese tipo de cosas. Esa es una hipótesis que voy a ejecutar y luego voy a reunir los datos que esto devuelve. Los datos estarán disponibles luego de haber implementado la hipótesis. Una hipótesis entonces es alimentarse saludablemente. Y durante los días, para perder peso, que es mi objetivo, voy a comenzar entonces a alimentarme de manera saludable. Luego veo los resultados. Bueno, esta semana comí de manera saludable. ¿He perdido peso o no? Lo voy a controlar. Y mi otra hipótesis, que se puede trabajar de manera paralela, hay hipótesis que son secuenciales, que se debe hacer únicamente habiendo cumplido ya la anterior. Y otras serán paralelas, se pueden hacer ambas al mismo tiempo. Digamos que mi otra hipótesis es que voy a hacer ejercicio todas las semanas, 2 veces o 3 veces por semana, sea cual fuera la hipótesis que considero que funciona para mí. Voy a hacer esa hipótesis y la voy a ejecutar, que es una de las partes más importantes de este diagrama, como decía Álvaro, la ejecución. Entonces, 2, 3 veces por semana haré ejercicio y luego reviso con los datos si me estoy acercando a mi fecha, a mi objetivo deseado.
A veces no se logra el objetivo que se quería, pero estamos acercándonos. Lo que en español decimos arrimar el bochín. Y entonces todo esto les va a devolver ciertos aprendizajes. ¿Y por qué es que pienso que esta fórmula es perfecta? El plan. Porque si lo hacen, les quiero desafiar en la audiencia. Son jóvenes, están llenos de ideas, de pasión, de energía. Así que, ¿ustedes piensan que si hacen estas cosas van a perder peso? Mi respuesta es sí. Probablemente pierdan algo de peso. Lo que puede suceder es que, digamos que hacen esto y no pierden peso. También puede suceder que hacen todo esto y no pierdan peso. Entonces habrá que analizar por qué no están logrando perder peso. Puede ser que quizás están comiendo demasiados dulces o están comiendo demasiada de la comida saludable que su organismo no lo está procesando. Quizás tienen algún problema de salud, hay que ir al médico, hay un problema hormonal. Pero el punto es que esto funciona para todo, de la misma forma con las compañías, de la misma forma con los proyectos o las carreras. Si quieren estudiar o si quieren comenzar a trabajar en la industria de los videojuegos, una hipótesis podría ser, bueno, ¿cuál es el lugar más fácil para comenzar? Quizás con un estudio para comenzar a dar los primeros pasos. No sé cómo estoy con el tiempo, creo que ya te estoy llegando al fin, pero básicamente, ¿por qué hay veces que, por ejemplo, las personas no pierden peso? No es porque no saben cómo hacerlo, es porque cuando tienen que elegir entre una milanesa y una ensalada, van a elegir la milanesa. Es mi caso. Pero sé lo que tengo que hacer para bajar de peso, bajar el colesterol o hacer todas las cosas que cada quien sabe que necesita hacer. Pero a veces no lo hacemos y se pueden poner muchas excusas, muchas explicaciones, pero lo que les puedo decir es que la mayoría de las personas exitosas hacen lo que necesitan hacer para el éxito. Y por supuesto también hay personas que simplemente tienen suerte, pero no nos importa eso. Si quieren suerte, vayan al casino. Estamos hablando acá de cómo lograr a través de planificar. Así que espero que esta sea una fórmula que les sirva y les desafío a que intenten y a que vean si funciona para ustedes. Thank you very much, Martin. So, yeah, Muchas gracias, these Martín. were the four presentations. Estas fueron Well, las 4 presentaciones. Quiero nuevamente agradecerles a los 4 oradores. Creo que fueron muy entretenidas, muy informativas y también inspiradoras. Así que muchas gracias por eso. we could hear how different Podemos escuchar cómo personas en distintas partes del mundo not only create crean juegos y no solo crean juegos, sino que también utilizan la tecnología de videojuegos ways and para innovar provide like en distintas formas solutions in y proveer industry. So soluciones tecnológicas en distintas I industrias. think it was really Así que creo que fue all of the muy presentations inspirador hear how todas las we presentaciones started from para scratch escuchar cómo cada quien comenzó de cero, con una idea, con amigos, con familia, your business y plan hoy en with your día company tienen ya compañías con su plan de negocios and you y are con really muchos empleados y que están teniendo éxito con estas compañías. Así que so now we eso have fue muy a interesante. little time. We are a little bit behind of Tenemos our todavía un poco de schedule, tiempo, so quizás un poquito atrasados we are con el going to give tiempo, like 10 minutes pero vamos for a dar Q&A part. 10 minutos a las I think preguntas y it was really respuestas. worth it because all the presentations were Creo que valió la amazing. pena So porque las presentaciones fueron muy interesantes, así que el atraso valió la pena. Q&A. Daniel, puedes comenzar con las preguntas. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar. Voy a leer en el orden que se plantearon. De Agustina Fernanda. Si tenés idea para un videojuego grande, ¿es necesario tener el propio negocio para hacerlo realidad? No, no es obligatorio. En realidad, lo que es obligatorio
es buscar personas que les apoyen y ver cómo pueden empezar a moverse. Eso significa investigar. Si quieren hacer algo, se trata de comenzar a trabajar en eso. Y ahí se verá si logran los resultados que esperan. Mi recomendación, sin embargo, sería que necesitan construir una línea de tiempo para saber cuándo detenerse. Puede ser que un juego les requiera 5 años, pero que no sea la idea. Si tiene la idea de desarrollar, lograr un hito o algún logro a los 10 meses o al año, trabajando con otras personas para ver si todavía pueden seguir trabajando en ese juego. Quizás tienen otro trabajo y lo desarrollan en su tiempo libre, lo pueden hacer así, pero siempre tengan en cuenta un plan de momentos clave, de hitos, para ver si están avanzando o no. Intenten apoyarse también con otras personas que les ayudarán a lograr eso. Okay, thank you. Muy bien, I gracias. have another one. I couldn't get the name, but Otra pregunta, no tengo el nombre, pero for Bernard, la pregunta es with the para recent Bernard. changes in Con COVID los and cambios for recientes de COVID y la industria, por ejemplo, la conferencia de San Francisco que mencionaste, you think things are changing or how ¿pensás que las cosas están cambiando o cómo va a afectarse esto, va a afectar el negocio? I don't know, like you're really happy to make connections. Porque nos comentaste que te gustaba hacer conexiones y ahora la forma de hacerlo será diferente. Actualmente es diferente porque, bueno, no se puede ir a una conferencia, sobre todo si está fuera del propio país. Hay muchas restricciones de viaje. Así que estoy muy curioso de seguir este espacio y ver cómo se adaptan las conferencias. Una cosa interesante es que se puede estar en conferencias múltiples al mismo tiempo que ni siquiera están en el mismo país. Esto es algo interesante. Si esto va a ser una situación temporal o no, es difícil verlo, pero en cuanto a conocer personas, en línea también funciona, aunque por supuesto que extrañamos salir, por ejemplo, y tomar una cerveza con las personas. Pero sí, definitivamente espero de nuevo con ansias poder hacer estas conferencias, pero de todas formas podemos continuar a hacerlo de manera virtual. Es muy interesante, por ejemplo, sí, creo que quizás el verano pasado tuvimos de juegos nórdicos y una expo, que fueron dos grandes conferencias en la misma semana que pude participar e incluso hablar en ambas, que hubiera sido imposible si hubiera tenido que viajar ahí. Además de eso, en términos de desarrollo de juegos, sigo las estrategias y parece que hay un crecimiento en el retorno para compañías más pequeñas, sobre todo las que publican juegos móviles que están en crecimiento, por lo que he visto, por lo menos de algunas estrategias europeas preliminares. Para los juegos de consola es un poco más complicado, sobre todo para los desarrolladores, si tienen que desarrollar para plataforma de alguien más. Pero quizás otras personas también pueden comentar al respecto. Yeah, I mean, I think we need all to take advantage of the situation, right? Like, Sí, también es necesario aprovechar la situación, ver las ventajas. Sí, creo que la principal oportunidad es que muchas personas están más acostumbradas a hacer cosas de manera virtual ahora. Sobre todo bueno, en la industria del juego somos bastante modernos ya de comienzo, pero si hay que interactuar con otras personas, es útil no tener que viajar tanto, ya no es tan necesario. Creo que la adopción de las tecnologías ha ayudado y creo que esto tendrá un efecto permanente para los juegos, que hay una nueva
una nueva fuente de ingresos, porque las personas han comenzado simplemente a utilizar más los dispositivos digitales en general. Definitely. Thank you, Bernard. The next Definitivamente, muchas gracias, Bernard. La siguiente es de Diego a Álvaro. ¿Es necesario una inversión para comenzar una compañía o es viable hacerlo de alguna forma con un grupo de amigos? Buena pregunta. Creo que hoy en día necesitarán probablemente algún tipo de inversión. Quizás la familia puede ser los primeros, pero la primera inversión es tiempo y energía. Así que si ustedes pueden pagar sus propias cuentas, pueden comenzar a desarrollar su primer juego, tener visibilidad y luego con eso tener algo para mostrar, pueden lograr fondos para terminar el proyecto. Y aquí hay muchos caminos, pero si van simplemente hacia si intentan conseguir 5 millones de dólares para hacer un juego, les van a decir, pero ¿quiénes son? Yo no soy nadie. Entonces, es bueno tener un concepto, algo que funciona, un prototipo que funciona, y con eso se puede ir a un evento de juegos. Hoy en día es más fácil también quizás mostrarlo y lograr inversiones. Pero para comenzar, probablemente surja de ustedes mismos o de su familia. Got it. Thank you, Álvaro. Muy bien, gracias Álvaro. The next one is from La siguiente pregunta he didn't put de any- Emiliano. Feel free to No se I'm studying especificó orador, pero cualquiera puede technician, and I wanted to know responder. what's your use Emiliano dice, estoy estudiando técnico en desarrollo de software y quería saber qué programas se usan para el desarrollo de videojuegos. ¿Cuál sería la base para ir investigando y sumando conocimiento? want to help us. Martin, Yeah, I think Emiliano, you're going to be fine. You're studying software. Emiliano, vas a estar bien. Si estás estudiando ya desarrollo de software, no te preocupes. En cuanto a herramientas, creo que estamos sobre todo utilizando Unreal y algo de Unity. Esas son las dos herramientas como motores de desarrollo de juegos. Creo que hay muchas otras también, pero estas son las dos más populares, los motores comerciales. Luego tenemos también los propietarios, por supuesto, para algunos de los grandes juegos, pero diría que si te pudiera dar un consejo, si quieres hacer esto, sería que primero te enfoques en ser un buen programador. Si ya lo estás estudiando, eso es muy bueno, es una buena lección. Y con lo que me refiero a esto es que hay personas que son muy buenas en utilizar una herramienta, ya sea Unity o Unreal, pero no son buenos programadores, no entienden la lógica, no saben cómo se hace esto en general. Entonces, si te convertís en un buen programador, sabiendo cómo escribir código en cualquier lenguaje, en cualquier código, eso será lo más valioso para vos en el futuro. No sé si esto responde a la pregunta. great, Martin. Okay, we are going to leave the Muy last bien. one or two Vamos a dejar para las últimas una o dos preguntas. La próxima es de Sofía, para Álvaro. ¿Qué considerarías un proyecto pequeño? Un proyecto pequeño es algo que su equipo pueden hacer en 2 o 3 meses, no menos que eso, incluso menos que eso. Muy bien, gracias. Álvaro, no le mientas a esta gente, eso es un prototipo. Sí, supongo que depende, ¿no? Bernard takes longer to make a prototype, I think. A Bernard le lleva más tiempo hacer un prototipo, ¿no? Sí, en algunos casos sí. Depende de la complejidad y definitivamente estoy de acuerdo igual con el punto anterior de la cantidad de innovación. A menor innovación o a más innovación se requerirá más tiempo para el prototipo. Es decir, mayor innovación agrega complejidad y mi opinión también igual aumenta el entusiasmo, pero puede ser más caro. Somos en definitiva también negocios, pero sí, creo que se pueden hacer prototipos en unos días, quizás con 5 días de desarrollo ya se puede tener una mecánica, el núcleo de la mecánica de ciertos juegos, pero hay prototipos que requieren 3 a 5 semanas para una primera iteración y luego se hace un par de iteraciones más, así que varía mucho. Varía según el tipo de proyecto.
Pero si están comenzando con algo y quieren crear su propio juego, si hacen un proyecto pequeño, van a aprender más rápido, porque esto no es solamente programación, significa también de publicitar el juego y lo que sea necesario para llegarlo a las tiendas, conseguir una audiencia. Si se pueden hacer todos estos pasos, logran tener experiencia con todo y para el próximo juego tendrán más probabilidades de éxito. No se trata solo del lado técnico, eso no es lo único importante para saber. Si solamente tienen las habilidades técnicas, quizás pueden también utilizar las redes sociales o comunicar, llegar a las personas a las que les entusiasme. Eso también es importante. Sí, si puedo agregar algo aquí, creo que no se trata solo del tiempo, se trata también del nivel del equipo y cuántas personas se quieren dedicar al equipo. Porque si se quiere hacer algo simple, que se pueda publicar muy rápidamente, incluso sí, 2, 3 meses, pero algo pequeño que pueda jugarse instantáneamente y que no tenga demasiadas mecánicas o niveles de dificultad en el diseño y el arte. Hay que pensar en un proyecto pequeño. No tiene que ver entonces solo con el tiempo, porque quizás desarrollan solos y no van a poder publicarlo hasta quizás el año que viene. Entonces, lo que hace falta es tener en claro cuándo están haciendo. Pero de todas formas, los demás creo que pueden contarles más que yo para dar un poco más de contexto. Cuando hablo de 2 meses, sí, va a depender, por supuesto, de la complejidad del juego, pero cuando digo que en un pequeño proyecto con un par de amigos, estimo que me llevaría 2 o 3 meses, ni 6 ni 9, para tener un modelo que se pueda jugar. Una vez que quiera publicarlo, tendría que pasar por muchas certificaciones, especificaciones tecnológicas para tiendas, y eso sí agregará mucho tiempo. Pero una vez que se llegó ahí, ya no importa porque ya se tiene un producto que se puede jugar. Y ya habrá muchas personas que se habrán puesto la camiseta para poder sacarlo en unos meses. Pero no comiencen a hacer un proyecto grande con un equipo nuevo, porque muy seguramente fallarán y muy seguramente se terminarán odiando porque puede haber mucha presión. Así que háganlo así, pequeño, si funciona bien, perfecto, incluso si es un mal juego o si fracasa, que esté terminado para ver cómo trabajan las personas entre sí y si es un buen ecosistema, pueden abordar luego un proyecto más largo, más serio. Okay, and one more right around. This one is from Muy bien, una pregunta más. Esta es de Griselda. get my product to reach the public. Ah, Martín, ¿cómo hago que mi producto llegue al público? Well, it depends on what type Depende de qué tipo de producto y qué I believe right now most of the games that are shipped are through one of the a few major platforms that are out there. la mayoría de los juegos en las plataformas que están ahí, si son móviles, deben ser o la App Store o Google Play. Si es una PC, probablemente sean Teams o Epic Games, que son la gran mayoría. Si es consolas, si es Sony, será en Sony, o si no, quizás Microphone o Nintendo. Y eso sería todo. ¿Cómo llegar a la audiencia? Algunas de estas plataformas tienen su propio sistema o foros o este tipo de cosas, por lo cual, de nuevo, dependerá de qué producto y qué audiencia. Pero, por ejemplo, en Steam se puede hacer mucho con acceso temprano, hablar del juego,
crear un blog, publicarlo ahí, la persona puede probarlo y se pueden hacer muchas cosas antes de lanzar el juego. Eso es algo que les recomendaría hacer si han comenzado a desarrollar su propio juego. Pero de nuevo, esto es un gran mensaje para que tengan en cuenta todos los oradores, todos los que están aquí hoy, que sus expectativas sean bajas. El mercado está muy saturado. Es difícil resaltar en el mercado, sobre todo si no tienen un nombre, si no tienen un equipo, un gran presupuesto. Esto es difícil. Así que, como dice Álvaro, definitivamente les recomendaría que empiecen de a poco con un proyecto tan pequeño como se pueda, un prototipo para mostrar a editores y ojalá ganen el entusiasmo de alguien que les pueda ayudar a llegar a esa audiencia, porque en el mercado de hoy, que se consolida más cada año, si vemos las 20 compañías principales en el mundo, consolidan más del 90% de los ingresos de la industria de juegos. Y esto no es lo que vaya a cambiar en el futuro, por lo menos no pensamos que sucederá así, por lo cual es muy difícil destacarse de entre la multitud. Así que en mi opinión, deberían intentar hacerlo así, comenzar de a poco con algo que ya sea posible jugar, en contacto con quienes puedan ayudarles en esta otra etapa, porque el marketing en sí mismo es otra cosa más que tienen que hacer para que el juego sea útil. No solo tener un buen juego, sino hacer un buen trabajo de marketing. Y esto, para un emprendimiento, significa que hay muchas cosas que tienen que hacer bien para tener una historia de éxito luego. Ese sería mi consejo sobre encontrar audiencia. No sé si alguien más quisiera comentar al respecto. Pueden mostrarle sus juegos a Nimble Giant y Nimble Giant los puede publicar. Sí, también podemos hacer eso. Por supuesto, tienen el correo en el chat. Muy bien, entonces vamos a cerrar este evento. Muchas gracias, Bernard, Fernanda, Álvaro y Martín. Fueron presentaciones muy entretenidas y muy inspiradoras. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Así que espero que nos volvamos a encontrar en otros eventos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Ha sido un placer.